Hay unos micros encendidos por ahí, por favor apagarlos para poder escuchar a nuestro docente. ¿Qué tal? Buenos días. Ya nomás esperamos que se comience la PPT y con gusto, ¿sale? ¿Qué tal, maestra? Natalie, buenos días. Hola, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos días, maestra Brenda. Entonces, inicio, comparto. Sí, maestra. Listo. Empezamos entonces. Por favor, con un feedback, ¿se ve bien la pantalla? Sí, maestra. Adelante. Listo. Entonces, parece que es acá. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, maestro Benjamín, maestra Brenda, a todas las personas, doctora Milka, presidenta del Instituto Veritas Jure Box Day, a los participantes de la Universidad Modelo y del voluntariado de Veritas Jure Box Day. Me siento muy contenta de estar acá y tener la oportunidad de brindarles este tema. Hemos visto en el aula, la primera aula fue la sociedad y el enfoque intercultural, y en la segunda fue la parte de la economía. Ahora veremos lo que es la parte de la cultura. Y para eso, listo. Y para eso, he traído una interpretación del concepto de cultura que nos permita poder llegar a lo que vamos a desarrollar durante la exposición y lo que nos interesa aprender, que es la cultura como derecho humano. Entonces, permítanme avanzar sobre esto y tenemos, en primer lugar, históricamente tenemos que hacer un recuento necesariamente para podernos ubicar, que etimológicamente la palabra cultura proviene de una palabra en latín que es cultivo. Les he puesto acá un ejemplo de agricultura para que los pueda remitir a lo que significa el cultivo, ¿no? La educación del espíritu, cuando ya la palabra en latín se constituye como cultura animi. Entonces, en este concepto podemos ver allí que la cultura se refiere al mundo propio del hombre, no a la de la naturaleza, que es donde él no impacta. Él construye su propio mundo y la cultura es lo que él construye, el resultado de su construcción. Así, tenemos que la cultura son todas las maneras de pensar y de vivir cultivadas por el hombre. Cultura son todas las realizaciones, es decir, todo lo que se produce, ¿no? Nosotros tenemos la tecnología, la ciencia, la medicina, la industria, el arte, el importante lenguaje, los productos como el gobierno, la religión, todo eso es parte de lo que forma la cultura, el concepto de cultura para la humanidad. Ahora vamos a hacer un retroceso para poder ver cómo este concepto se ha ido cambiando y qué es lo que prevalece que podamos nosotros ver en este momento, que podamos hacerle una crítica, ¿no? Eso es lo importante, abordarlo desde un punto de vista crítico. En la antigüedad se consideraba que las personas dedicadas a la reflexión sobre el ser y sobre la naturaleza estaban haciendo una cultura y ellos se dedicaban como una cultura superior, ¿no? Tenían un grado de preparación espiritual superior a los demás que no tenían esa cultura. Y en el nivel más bajo,
estaban los esclavos, que estaban considerados realmente como herramientas de trabajo. Eran los que hacían no solamente los trabajos manuales, sino hacían cualquier labor no precisa, no identificada, y no se le consideraba realmente como un humano, sino en el sentido del espíritu, sino como un ser vivo, pero como un animal. Tampoco se consideraba importante el trabajo manual de los trabajadores, ¿no? Entonces, sigamos. El concepto cultura después evoluciona hacia lo que es el arte del refinamiento y el cultivo de la pureza del espíritu. Eso significa que era un concepto eminentemente aristocrático y promovía la vida contemplativa y el desprecio por las actividades realizadas por los trabajadores. O sea, eso persiste y es importante que podamos... Hay muchos conceptos de cultura, hay muchas formas de colocarse ante la cultura, pero esta forma de hacerlo nos va a llevar al hilo de poder comprender cómo hay una diferencia entre lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu como algo superior y que solamente algunas personas podían recrearlo porque realmente estaban consideradas que tenían un espíritu completo y que eran, digamos, una parte seleccionada. Los otros humanos, los trabajadores manuales, los trabajadores del campo, los trabajadores de diferentes actividades de la cotidianidad, ellos no tenían cultura. Cómo la cultura se relaciona con el espíritu, con el cuerpo y la diferenciación social, y cómo la falta de equidad y de justicia empieza a anidar y hacerse de poder en la sociedad. Durante la Edad Media, el concepto de cultura evoluciona y cambia la vida contemplativa de la naturaleza por un fondo religioso. Es también cómo la sociedad cambia y dónde está el poder y el control. Entonces, en realidad, la cultura sigue en manos de un grupo de personas y no es toda la totalidad de la población. Ellos mantienen los saberes, las disciplinas del saber que cultivaban en esos tiempos las ciencias, pocas, porque no se consideraban muchas, eran las que mantenían ellos, ¿no? Luego pasa al humanismo. El humanismo, harto de esas restricciones, promueve la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, pero mantiene esa diferencia. Y ellos se recrean nuevamente en la naturaleza y promueven el cultivo de las artes literarias como la recreación del espíritu, ¿no? Para su centro de reflexión, expresión y perfeccionamiento de la mente humana. Es recién en el concepto renacentista donde se retoma la necesidad práctica de los conocimientos para el impacto en la persona, la sociedad y la patria. Es este importante paso que da la eliminación del concepto de la cultura. Empieza entonces el derecho a la educación, el derecho a ejercer su opinión, y esto principalmente se difunde durante la Ilustración. No de una forma contundente, fija, siempre hay a lo que se llama el populacho no debía tener acceso a la educación y a las disciplinas que podían enriquecer el conocimiento. Sin embargo, es a través del tiempo que estos conceptos, a pesar de la evolución de las definiciones y el concepto de cultura, se han, por unos u otros motivos, todos de control y de poder, dentro de la estructura de la sociedad, se ha mantenido de una forma en que es el espíritu, la dualidad del cuerpo y el espíritu, ¿no? Considerando que cultura, como saber enriquecer las actividades del trabajo con las actividades de recreación del espíritu, es una forma de dignificar al ser humano. Tenemos acá ya una definición que he traído que contiene otra forma de colocarse frente a la historia, porque ya a lo largo del tiempo se ha visto enriquecida por las luchas también de los grupos étnicos minoritarios y los pueblos
originarios. Entonces, esas luchas, como son los pueblos indígenas en el Perú, pero también los afrodescendientes, y ellos han hecho conquistas. Entonces, a lo largo del tiempo, se ha incrementado el plasmar en los códigos y en los tratados internacionales los instrumentos que defiendan las culturas de los pueblos y su existencia y su necesidad como un elemento estratégico para poder resolver los problemas de la humanidad. Esto es, por ejemplo, la alimentación, el hambre, la pobreza, la salud, la igualdad, la equidad. Entonces, en esta definición se dice, la cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Eso significa que ya acá se mira hacia adentro, se incorpora a la persona en todo lo que produce, lo transforma. Es el producto de su propia cultura, pero todavía no se menciona allí que esto es un concepto individual, pero la cultura colectiva que apoya a los pueblos indígenas es el producto de la interacción entre ellos y crece y se enriquece y avanza en el seno de sus propias colectividades, en relación con su entorno, con los recursos naturales de sus comunidades. Por eso es tan importante la preservación de la cultura. Hacer de la cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el único medio de garantizar que éstas se centren en el ser humano y sean inclusivas e equitativas. Lo menciona José Grahar, directora adjunta del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La mención específica de la cultura como fin y medio para la consecución de un mundo mejor, inclusivo, igualitario para la humanidad fue reconocido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el 2015. Por eso les decía que el camino, la trayectoria recorrida hasta el 2015 hizo que está realmente visibilizada en los tratados internacionales y primeramente está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, allí ya se menciona la cultura, y después en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, donde ya se considera la cultura como un derecho humano. Y eso hace que se aborden los problemas culturales de, digamos, de las minorías étnicas, de los pueblos originarios, con la conservación de su cultura como parte del abordaje y soluciones, ¿no? Este derecho, por ejemplo, de los derechos culturales implica el uso de la lengua. Las lenguas originarias de los pueblos indígenas son importantísimos para la transmisión de saberes, de forma de ver el mundo, de interpretar la realidad, la forma en cómo cantan a la naturaleza, su poesía, en esos textos orales a través de los cuales hemos podido conocer cómo miden el tiempo, cómo para ellos tienen una realidad y cómo también no todo es problemas, cómo solucionan sus problemas médicos, cómo avanzan en la herencia de sus saberes, y eso significa que esa forma de solucionar no se debe perder. Eso debe incorporarse a la solución de los problemas en los objetivos de desarrollo sostenible y nosotros estar incidiendo siempre en que eso es importante. Los pueblos originarios tienen derecho a disfrutar de los saberes, de su propia cultura y a la educación que el Estado proporciona a toda la población. Sobre todo a educarse en los adelantos de la tecnología y la ciencia, porque todo ha quedado demostrado con esta emergencia sanitaria que
la educación sobre todo, en los diferentes países del mundo en general, pero en América, en nuestra América Latina, los problemas educativos han sido gigantescos y la brecha educativa ha sido enorme. ¿Por qué? Porque los gobiernos no estaban preparados, el Estado no tenía los recursos destinados a salvaguardar la educación en condiciones diferentes a como nos puso la emergencia sanitaria. Y todo ese potencial de la tecnología que solamente estuvo en esos momentos de emergencia destinados a algunas personas, no fue para toda la población. Y tenemos que, se ha hecho una brecha más grande, la deserción escolar es mucho más grande y tenemos que hay una decepción muy grande para seguir hablando las propias lenguas y falta de recursos para poder incorporar estas lenguas en nuevos textos y seguir adelante con el proyecto de unificar, de poder darle una vigencia a estos derechos lingüísticos. La cultura, en su gran poder transformador, nos convierte en seres humanos, porque tenemos pensamiento crítico y tomamos opciones. La cultura es todo lo que producimos, todo lo que se da en nuestros seres, nuestro agente transformador, todo lo que nosotros somos, pensamos y hacemos es parte de nuestra cultura y eso nos transforma. Esa es la importancia de poder preservar la convivencia intercultural democrática, es decir, que el Estado pueda mantener un diálogo con los pueblos originarios y las minorías étnicas, nosotros en nuestro caso con los afroperuanos, para reivindicar sus derechos, para su visibilización, para el reconocimiento de su aporte a la construcción del país, el proyecto de país y para todo aquel aporte que han hecho en la independencia, en el proceso de independencia de nuestro país y cómo se ha silenciado a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son sus principales problemas? No es que nacen ahora y queremos visibilizarlos, es la importante trayectoria que han tenido en la construcción de nuestra nación. En lo que se refiere a las lenguas indígenas, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen todo el derecho porque ellos han estado presentes, son preexistentes, antes de que tuviéramos la cultura occidental. Tenemos que, por ejemplo, la lengua aymara, por dar un ejemplo, se remonta a su aparición en un proto-aymara a cerca de 3000 años antes de nuestra era. Eso es lo importante, no podemos hacernos de una visión diferente a la que tenemos en este momento, sino enriquecerla y transformar esos conceptos y reivindicar su cultura. En el Perú tenemos que en el 2011 se promulgó la Ley de Lenguas, la 29735, como una herramienta para el uso, para la preservación, el desarrollo, la recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú en el marco de la constitución política del país. ¿Qué significa eso? Significa que las lenguas originarias fueron, en un gran esfuerzo, normalizadas en las 48 lenguas que ahorita tenemos, fueron construcción de materiales para la educación de los estudiantes como su primera lengua, y el castellano como una segunda lengua, y después también que hubieran los espacios públicos importantes donde se pudiera difundir las lenguas originarias. Es decir, que todo peruano tiene la libertad de transitar por el territorio y poder encontrar espacios donde se pueda expresar y tener el derecho a exigir que sea asistido en su lengua nativa. ¿A quién te quiera saltar? No sé. Tenemos que en el continente americano
Yo tengo varios micros prendidos y tengo un micro acá detrás en mi casa también que está hablando. Entonces, bueno, continuemos. En el continente americano es importante que sepamos que el quechua tiene una gran difusión. Hay 14 millones de hablantes de quechua. En el Perú hay 4.390.000 peruanos que tienen como lengua original, una lengua nativa, ¿no? Una lengua materna, su lengua materna es una lengua nativa. Los quechohablantes están principalmente en Lima. Así es la capital, pero acá es donde se concentran. Esa es la diversidad de nuestra cultura y los grandes desafíos para enfrentar la solución de los problemas. Ese diálogo intercultural que debe haber, esa convivencia democrática, ¿no? Tenemos 3.375.000 de personas que hablan quechua y tenemos otras poderosas expresiones en el aymara y también en las lenguas amazónicas. Antes de avanzar hacia la cultura afroperuana, quiero mencionarles que el 27 de mayo se celebró el Día de la Lengua Originaria en el Perú. Es una fecha que promueve la difusión y el fortalecimiento de las lenguas originarias. Tenemos que el quechua es una lengua vigente, activa, pero tenemos otras que están camino de la extinción. El quechua tiene 4 variantes. Tenemos 48 lenguas, 4 son andinas, el resto son amazónicas. Entonces, cuando se celebra este tipo de fechas, es importante transmitir a las nuevas generaciones su compromiso, porque el compromiso no es folclórico. El compromiso es con el proyecto de un país, con el proyecto de salir de la situación de desigualdad que siempre en el fondo trae injusticia y trae pobreza, que nos ancla a estructuras que son retardatarias y que no permite que podamos avanzar hacia mejores opciones de vida integral para la población. Ahora les voy a hablar de la cultura afroperuana. En la cultura, los afroperuanos se asentaron a lo largo de toda la costa del Perú, desde Piura, Tumbes, Arequipa, Ica, y ellos forman un importante aporte a la construcción de nuestro país. Los afroperuanos vienen de los afrodescendientes que fueron traídos al Perú como producto, como resultado de la cruel trata transatlántica. Sin embargo, la cultura afroperuana ha sido ninguneada y mucho más postergada, invisibilizada, porque la estratificación de la sociedad y su forma, sus valores, no permitían que los negros pudieran destacar. Los niveles de importancia que tienen los afroperuanos actualmente en nuestra sociedad, la presencia en el Perú, en Lima, cuando destacan, es porque ha sido a base de su propia organización, de los reclamos, porque siempre es así. Siempre es una lucha por hacer vigente los derechos de las minorías frente a una cultura hegemónica, principalmente occidentalizada, que tiene esos valores. Entonces, tenemos que los afroperuanos han ido conquistando espacios, aún el espacio político es minoritariamente representado por los afroperuanos, no tienen una visibilización fuerte.
Sin embargo, tenemos aportes importantes de los afroperuanos a la cultura de nuestro país, por ejemplo, en la rebelión de Tupac Amaru II. Ellos han participado, han estado, siempre han estado, pero no se les menciona. Entonces yo he querido mencionar algunas porque es muy largo, son muchísimas, y los húsares de Junín en el Perú, nosotros conocemos muy bien la gesta de los húsares de Junín y el resguardo del presidente en el Palacio de Gobierno, el cuerpo de los húsares de Junín, y también lo que significó la abolición de la esclavitud en el Perú. Significó una resolución y nuevamente una lucha por los derechos de los afroperuanos, ¿no? No cambió significativamente su vida, pero, y siguió invisibilizándose, ¿no? Pero siempre está trayéndose a la importancia de los afroperuanos en nuestra cultura y en la construcción de nuestra nación. Y acá he traído algunos cuadros que les voy a dejar para que ustedes los observen, para que a la hora que tengan la PPT los puedan ver detenidamente. Ellos, ¿dónde están? ¿Cuántos son? Son aproximadamente el 6.2%, se ve acá en la cuarta línea del cuadro 2, resultado de la pregunta de autoidentificación étnica hecha en el 2017. Ha subido, estaba en el 3%, se identifican como negros, morenos, sambo, mulato, afroperuano, 6.2%. Sin embargo, la pobreza aún es muy grande y la discriminación racial muy, muy fuerte en nuestro país. Tenemos tareas como país muy grandes por delante. Es por eso que consideramos que los derechos culturales tienen como fin la dignidad humana. A través de la cultura se explica la condición de género humano, como individuo o como sociedad. Por eso se deben de desarrollar lugares de legitimación para la presencia de todos y todas, espacios que estén al servicio de los demás. Es en el arte, por ejemplo, el arte y la cultura nos sirve para romper esos moldes, esos prejuicios, apoyar el cambio, ir a los colegios, evitar la deserción escolar, incrementar la presencia de la población afroperuana, por ejemplo, en las universidades, apoyar desde el espacio en el que estemos, apoyar que se hablen las lenguas indígenas, que no haya bullying contra los estudiantes. Todos somos un solo país y la única forma de salir adelante es preservando nuestra cultura, integrando la de los pueblos originarios y el pueblo afroperuano. Les decía que la presencia de la cultura en los ODS ha llegado a una importante condición, que es la condición de abordar en forma estratégica los problemas de hambre, digamos, de salud, ¿no? En los pilares del desarrollo sostenible son tres: el económico, el social y el medioambiental. Y la cultura juega un papel muy importante ahí. Por ejemplo, tenemos que, acá por mencionar alguno para ir más rápidamente, en el objetivo número 12, que la cultura es un factor impulsor, transformador, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la meta, o la cuarta meta, el objetivo 11, dice que hay que redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, es decir, los recursos, porque muchos no solamente alimentan a las ciudades, sino muchas de estas comunidades, estas culturas se desarrollan en su propio contexto natural y interactúan con ellos, y eso hay que preservarlo. También tenemos que el turismo cultural representa el 40% de los ingresos turísticos mundiales. Eso se menciona en el objetivo
número 8, con la finalidad de promover el crecimiento económico y el trabajo decente. También hay que mencionar que las mujeres representan un porcentaje importante de los empleados en el sector cultural. Entonces también eso promueve la reducción de las desigualdades en el objetivo 10 y la realización de la importante igualdad de género en el objetivo número 5, que es lo que nos lleva a solucionar los problemas económicos de las mujeres, apoyar en sus ingresos y sus beneficios para ellas y sus hijos, y eso promover la igualdad. También hay que incentivar el comercio de bienes y servicios culturales. México es un emblema en eso, es una maravilla. Yo siempre sigo a los defensores del patrimonio cultural, material e inmaterial en México, y significa impulsar el desarrollo de los mercados locales y nacionales, promover la producción local y creación de empleos decentes, que son la tercera y quinta meta del objetivo 8. Las políticas culturales que otorgan preferencia a los bienes producidos localmente contribuyen a reducir las desigualdades. En el objetivo 10, en las sinergias dentro de los procesos culturales, es importante mencionar que ayuda a la realización de cada uno de estos objetivos para alcanzar un mundo más igualitario y lograr la paz. Visibilizar las culturas que van quedando arrinconadas es una de las tareas más importantes. Acá les muestro en esta foto que este es una estructura de concreto que transporta el tren eléctrico que atraviesa Lima de varios kilómetros a través de varios distritos de la Lima capital. Las columnas de concreto fueron ofertadas, mejor dicho, brindadas, es la palabra correcta, brindadas a artistas para que ellos pudieran expresar, adornar la ciudad, y así es como se ve, y esperamos que la población las preserve como patrimonio de la ciudad. Crear estos espacios donde todos y todos estemos incluidos, que permitan a cada individuo reconocerse, reflexionar sobre lo que desea en la vida para vivir con equidad. Con buen vivir complementamos esta propuesta del buen vivir, la hemos tomado de otros objetivos complementarios a los ODS, que es otra conferencia, para traerla como complementaria, que es importante la integración, crear un metarrelato de liberación que busca el bienestar de la sociedad por medio de la consecución de una vida en armonía con uno mismo, que eso es hacia donde iniciamos con la conceptualización de la cultura y hacia donde se ha evolucionado. Una sociedad por medio de la armonía con uno mismo, la identidad, con la sociedad, equidad y con la naturaleza. Entender que así es la única forma de conseguir la sostenibilidad. Muchas gracias por escuchar. Con esto yo termino y les dejo algunas preguntas que serían buenas, sus opiniones, su reflexión, que van a estar en el Classroom y que podamos verlas después para final del aula, poder hacer ese trabajo de opinión que se les va a pedir, que es tan importante acerca de todo lo que se ha conversado acá y que los ayude a tener una visión de lo que es el Perú, de lo que es Lima, de lo que somos los peruanos, cómo nos desenvolvemos, y ustedes nos apoyen con brindarnos su cultura y así saber más de ustedes y tener lazos fraternos entre nuestras instituciones y nuestra población discente. Entonces, voy a mejorar la presentación porque voy a aumentarles el repositorio
y bueno, quedo a su disposición. ¿Alguna pregunta de reglamentación, jóvenes? Adelante. Gracias, maestra Rosa. Igual si le gusta hacer una pregunta a los jóvenes, adelante, maestra. Muchísimas gracias, doctora. A ver. Ok. Muy bien. A ver, damos este espacio en 5 minutos. El que tenga alguna duda, quiera hacer un comentario, adelante respecto al tema de la doctora Rosa. Doctora Minka. Felicitarle, maestra Rosita, por su disertación, sus conocimientos que nos ha impartido el día de hoy en esta aula internacional y educativa. Y les invitamos a todos los jóvenes a participar. Justamente estos espacios son para ustedes, jóvenes. Lo que hoy día la maestra Rosa nos ha dado a conocer. A ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo se puede hacer para visibilizar a las personas? A ver, ¿dónde está? Que hablan idiomas nativos. Nos pregunta Alexa. Alexa, gracias por tu pregunta. Es el objetivo más importante de las políticas públicas en lo que se refiere a los derechos lingüísticos, que encontrar los mecanismos para poder dotar a los espacios públicos, sobre todo, de las lenguas indígenas. Por ejemplo, en los museos se hace una dupleta de la traducción, con la traducción de los cuadros, de las esculturas y de todo nuestro patrimonio arqueológico, los mantos, de manera que los escolares cuando van pueden tenerlo, no estoy segura si es en más de una lengua indígena, pero sí hay quechua y una lengua amazónica. Entonces, también otro de los espacios otro de los derechos es que se ha conseguido establecer es que el Ministerio de Cultura tiene un registro de intérpretes y traductores de lenguas indígenas de todas las lenguas indígenas que están normalizadas. Entonces, cuando hay una emergencia, por ejemplo, llega una persona embarazada que la traen por un problema médico, un niño que viene transversal, que en el pueblo no hay forma, en la cercanía, llega a Lima, pero es hablante quechua o es un hablante asháninca o ujún o cualquier, o chipibo. Entonces, tiene el derecho a llamar al Ministerio de Cultura y pedir que el hospital, pedir que asista. Esto seguro tiene una normatividad, no es que lo ideal sería que hubiera un intérprete en el hospital, pero no es así. Sin embargo, no se trata solo de que el hablante de la lengua indígena lo habla en su pueblo y ahí es oficial y ahí se queda y no salgas de allí porque si no nadie te entiende. Eso no. Hay muchas más ahora, incorporación para que se pueda trasladarse, estudiar donde quiera y poder incorporarse. También hay cupos en los colegios de educación básica regular para que se incorporen niños, es un cupo intercultural, para que se incorporen niños de provincias de hablante de lenguas originarias. Entonces hay bastante movimiento, insuficiente, por supuesto, somos un país con pocos recursos, lamentablemente, pero se han hecho muchas cosas. También durante la pandemia se habilitó teléfonos con estos intérpretes que estaban registrados para que pudieran resolver en lenguas indígenas las consultas médicas al pueblo y pudieran decirles cómo cuidarse, cómo hacer los protocolos. Entonces estamos en el camino, pero es un compromiso de todos los peruanos visibilizar las lenguas y no reírse
no hacer burla del compañero y apoyarlo, al contrario, aprender una lengua indígena, aprender el quechua, ayuda a que esa cultura se mantenga revitalizada. Gracias a ustedes. Gracias. Maestro, yo no sé si tengo tiempo, me gustaría compartirles un video. Adelante. A ver si lo encuentro. A ver si lo tengo acá. No. Permítame un momentito. Ya, creo que ahora sí. No sé por qué no me visibiliza acá. A ver si es que puedo compartir. Ahora sí. Acá tenemos también una pregunta. ¿Cómo podríamos Sí. para realizar una feria pluricultural donde puedan mostrarse las diferentes formas de sociedades culturales que hay en el Perú? Es una excelente idea y las Gracias, María Marta. municipalidades tienen recursos para poder hacer las ferias culturales los fines de semana. Es cuestión de acercarse a los municipios y poder interactuar con ellos, pero no es solamente con digamos, los municipios, sino también pueden pedir al Centro de Investigación Lingüística de San Marcos, pueden acercarse al Colegio de Antropólogos, pueden buscar a las universidades para que encuentren colaboración de los cuerpos de baile, de expositores, para que les hagan una exposición sobre la lengua que desean promover. Y también hacer la feria y contar con un expositor, contar con un grupo de baile. Entonces se trata de trabajar colaborativamente. El local, los toldos, las sillas sí las tendría que proporcionar, trabajar con una municipalidad, que son ellos los que dan los permisos y proveen de esos recursos. Gracias. Gracias. Bien, voy a pasarles este video a ver si... ¿Se escucha? Está bajo el volumen. Voy a ver si es mi volumen el que está. Desde el 2006, cada 4 de junio, se celebra el Día de la Cultura Afroperuana. Esta fecha fue elegida en conmemoración al nacimiento del decimista Nicomedes Santa Cruz. Incursiones bicentenarias. Ya no se escucha el volumen. Camino del Bicentenario nos encuentra con muchas responsabilidades. El Estado, la sociedad civil, los organismos internacionales. En el caso peruano, una deuda que recién hace 3 años está siendo atendida y que, sin embargo, merece compensar los 500 años de diferencia que es común denominador a todos los afrodescendientes en el mundo. A mí me parece muy importante que se generen estos espacios donde las diversas voces, desde el conjunto de experiencias que nos toca enfrentar, vivir y resistir, puedan tener un espacio de negociación, no solo para problematizar estos temas, sino porque necesitamos como respuesta concreta un Estado que escuche estas demandas, que las incorpore y que las traduzca en acciones efectivas en el marco de la gestión pública y del accionar que le corresponde al Estado como garante de derechos. Temática que viene como niños de 200 años de independencia que le ha tocado a nosotros.
nosotros estamos reflexionando sobre eso a nivel de Latinoamérica, porque hay algo que ya pasaron, pero no hace muchos años que están por llegar. Como investigador de la cultura afroperuana, afrodescendiente en nuestro país, es muy importante poder tener este tipo de encuentros, este tipo de fechas donde hablemos expresamente del aporte que nos han dado para poder proyectar hacia el bicentenario una verdadera inclusión de esa cultura. Yo creo que este seminario que ha realizado CED, que es su octavo seminario internacional, desde hace 15 años que realizan estos eventos, yo creo que este en especial ha sido el más importante que yo haya visto, y esto va mucho más allá de la gastronomía, del deporte, de la música, que es un aporte transversal, literario, político, histórico, y es importante ponderarlo. El derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo digno, entre otros, requieren tener una mirada diferencial, porque el acceso a estos derechos de la población afroperuana, e insisto, del afrodescendiente de toda la región, ha estado mediada por el proceso de la discriminación, que no ha permitido que el sujeto afroperuano acceda en igualdad de condiciones a estos derechos. Lamentablemente todavía hoy tenemos que vivir con lastres como el racismo, como la discriminación étnico-racial, que te cierra la oportunidad y el derecho de gozar, de disfrutar a plenitud, ¿no?, los beneficios que como sociedad debe corresponder a los afroperuanos igual que el resto. Esta exposición es la mujer afroperuana, quizá la mayor representante de esta resistencia que han tenido los afrodescendientes en nuestro país. Lo que yo traté fue de dejar, digamos, sobre la mesa la necesidad de reconocer que la discriminación tiene que ser entendida o mirada desde una lectura interseccional. Reconocer que el género, la raza, la clase, la orientación sexual y otras categorías de opresión configuran un escenario de mayor exclusión para las mujeres. Yo creo que hemos avanzado como Estado, hemos avanzado significativamente del 2000 en adelante. Hay un cambio de paradigma en el escenario internacional y el Estado peruano asume también esta parte del cambio de paradigma, y con ello empezó a construir un conjunto de organizaciones o instituciones públicas que han atendido el tema afroperuano, pero también el tema indígena. La lucha contra el racismo, la lucha contra las opresiones también tiene que ser recuperada desde la experiencia, desde la posición de las mujeres que, insisto, viven experiencias particulares. Soy negra. Somos afroperuanos. Todo el mes de junio es el mes de la cultura afroperuana. Sigue sus actividades en la página del Ministerio de Cultura. Nos vemos en una próxima incursión bicentenaria. Muy bien, muchas gracias, Rosita. Acá nos pregunta Gabriela Vega, ¿de qué manera se puede ir erradicando la discriminación hacia la población afroperuana? Es importante considerar que el racismo tiene un fondo de cultura falso que se sostiene sobre una sociedad en la cual hay injusticia y hay discriminación, hay poder de uno sobre poder del otro. Esto viene desde la trata transatlántica de los afrodescendientes, y en el que se les consideró como casi, a mí me cuesta repetir cosas tan crueles, tan inhumanas, pero que han sido parte de la historia, de una realidad. Entonces, la discriminación tiene un fondo de eso, ¿no? Y se trata de deconstruir esos conceptos de racismo, de discriminación, para poder llegar realmente a un país fortalecido, donde sus ciudadanos puedan mirar las cosas de una manera real. Los afroperuanos son personas que han aportado a la literatura, a la ciencia, a la tecnología. Son personas que no solamente se destacan, y se destacan muy bien en el arte, en la danza, en la música, en la gastronomía, sino en muchas otras áreas. Y es ese espacio al que nosotros tenemos que darle la bienvenida, porque somos iguales. Las personas podemos tener diferencias, algunas diferencias
corporales, como son, por ejemplo, algunas personas que padecen alguna discapacidad, pero no significa que no seamos iguales o que tengamos que ser tratados con equidad. Entonces, la forma de luchar contra la discriminación viene desde adentro de nosotros mismos, de revisar ese concepto discriminatorio que viene desde la época de la esclavitud, de considerar que el negro su color es oscuro, es dañino, es perjudicial, tiene malos sentimientos, no tiene valores. Todo eso es una construcción ideológica falsa basada sobre el control de una población que fue sustraída de sus hogares, de su continente, de sus tierras, para perderlo todo. Perder la lengua, perder la tierra, perder la vinculación con sus familias. Llegaron a diferentes puntos para ser tratados y en muchos casos extinguidos. La trata transatlántica son millones y millones y millones de personas que salieron del continente africano a diferentes puntos del mundo, ¿no? Así que no es una cosa banal, es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, y la forma de heredar una cultura sana es revisando ese concepto. Muy bien. ¿Algún comentario que deseen alguno de los participantes aportar? ¿Alguna experiencia que también hayan podido observar con estos temas de discriminación? A ver, Perú, México, Honduras, Bolivia, que están presentes. Doctora Menca, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo está? De acá de Lima, Perú, Domingo Casas. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por compartir nuevamente estas experiencias con los jóvenes y con los profesionales que están a cargo de las capacitaciones. Son de gran agrado y son de mucha utilidad para nuestra juventud, sobre todo porque ahora en estos momentos vemos que hay demasiado libertinaje, y conversando temprano con otras personas me decían que muchas veces los jóvenes pensamos que somos eternos. Me considero joven todavía. Pensamos que somos eternos y tenemos la vida por delante, y también luchamos y vamos en contra del sistema y en contra de nosotros mismos. Con respecto a esto que estaba escuchando con relación a la conferencia, siempre acá en el Perú decimos, ¿no? El que no tiene de inga, tiene de mandinga, como una forma de decir de que nosotros somos una raza pluricultural, no solo pluricultural, sino también por nuestra sangre corren muchas otras sangres de otras etnias y otras razas. Entonces, como peruanos no somos una raza pura, ¿no? Tenemos de todo, por eso viene el término acá en el Perú que se utiliza mucho, no tiene inga, no tiene mandinga, ¿no? Pero lo más importante acá es la persona humana. Muchas de estas personas que están etnias, que están olvidadas en la selva central o en las partes más profundas, gracias a los trabajos de antropología, a los trabajos de los profesionales que tienen que realizarlo, hemos podido conocer y todavía aún ignoramos. Entonces, ¿qué nos queda a los profesionales y a los jóvenes de hoy? Nos queda seguir investigando, seguir buscando la información precisa, porque la única forma de poder ayudarlos y conocerlos es a través de la educación y saber, conocer más de ellos. Estaba en unas clases de la universidad donde en otros lugares, por ejemplo en el África, las culturas son diferentes, inclusive hasta para poder acceder a la vida matrimonial. Ahí, en una cultura, en una etnia, perdón, son las mujeres las que escogen a los varones y los varones son los que se visten. Se arreglan de tal manera para llamar la atención. Ahora, nosotros en el mundo occidental, mucho más moderno, no sucede eso. Pero siempre una recomendación a los jóvenes.
las personas que estuvieron antes que nosotros, los que hicieron posible que en este momento estemos vivos y estemos en este país o en nuestros países, hay que generarle mucho respeto. Lamentablemente con la pandemia, muchos de nuestros ancianos, mucha de nuestra gente que conocía bastante en el mundo, ya no están y se han ido sin despedirse. No lo hemos podido despedir como se merecían. Pero como un gran homenaje, no solamente en la cuestión el afro-peruana, mucho recuerdo Nicomedes de Santa Cruz. De repente la doctora Rosa y la doctora Milka no me dejan mentir que en el colegio teníamos que sabernos de memoria. A cocachos aprendí mi labor de colegial. Y no sigo porque me la sé de memoria y hasta ahora no me aprendo porque a cocachos me la enseñaron, pues, ¿no? No salías a recreo si no aprendías. Entonces, o te viste como una negra mona, ¿no? Sigue siendo mona. Hay partes interesantes. Pero cada cultura tenemos lo nuestro y gracias por permitirme aportar. Siempre estamos a su servicio, doctora Rosa, muy amable, doctora Milka, al maestro Benjamín y a todos los que hacen posible que estas informaciones lleguen a los jóvenes. Le agradezco bastante por permitirme este espacio. Gracias, señor Domingo, por su participación. Muy bien, muchas gracias, doctora Rosa. Como siempre, un placer escucharlo. Gracias a todos por la participación que se ha dado. Gracias también a la intervención de la doctora Milka, también por ahí darle lectura al chat también. Ahora procedemos con el programa y le dejamos el turno a la maestra Brenda Natalie Feliz de México. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, maestra Rosa. Pues buen día a todos, un gusto saludarles desde Tepic, Nayarit. Tengo que reconocer que estoy un poco nerviosa. Creo que impone mucho hablar siempre con personas que pues no son del mismo país en el que uno vive y tengo que admitir eso, pero haré mi mejor esfuerzo para que no se note tanto. La intención creo que aquí, como lo comentaba la maestra Rosamelia, es compartir diferentes escenarios. Y ahorita que comentaba acerca de la riqueza cultural de su país, recordaba también la parte que a nosotros nos corresponde, que como bien decía, es parte de preservar, de impulsar, de mejorar, y me quedé con algo que nos mencionó casi al finalizar, que es la construcción de estas ideologías, cómo impactan en el desarrollo, pues en el desarrollo social de las comunidades y de los países incluso, ¿no? Y que se sigue preservando y que se debería de preservar como un patrimonio para la humanidad, la importancia que tiene. Y como bien usted decía, maestra, como es una construcción, creo, y es algo que le digo yo mucho a mis estudiantes en lo que a mí respecta, que como es una construcción de la realidad, nosotros podemos modificar esa construcción de la realidad, porque el conocimiento no es algo acabado, no es algo finito. Lo que hoy conocemos, el día de mañana posiblemente va a tener un giro de 180 grados y va a ser completamente diferente a lo que hoy en día conocemos como realidad, como lo que conocemos como sociedad, ¿no? Y justamente me parece de gran importancia tener estos espacios de intercambio cultural, porque a pesar de estar a cientos o miles de kilómetros a la distancia, notamos con cierta perspectiva que tenemos elementos muy similares, ¿no? Y que estos elementos, al contrario de alejarnos, nos unen. Acá nosotros tenemos por nuestra parte las etnias y todas estas grandes elementos del patrimonio cultural de nuestro país que en ocasiones se ven pues no cuidados como deberíamos, y también esto tiene que ver en cierta manera con el avance de las sociedades, el impacto del capitalismo, del neoliberalismo, de las nuevas ideologías. Yo por mi parte les hablaré el día de hoy acerca del escenario político que enmarca lo que es nuestro sistema educativo en México, y por obvias razones, pues este marco histórico, legal, conceptual, nos da pie a la construcción de un sistema educativo que hoy en día pues tiene repercusión en el desarrollo de la sociedad de nuestro país, y que posiblemente tenga similitudes con el suyo, posiblemente tenga diferencias muy sustanciales, pero que para esto son esos espacios, ¿no? Para analizarlos, para
poder compartirlos. ¿Y por qué hablar de política? Bueno, yo reflexionaba hace días que estaba preparando el material sobre la importancia que tiene justamente cómo diseñaron el aula virtual para poder aterrizar los diferentes, considero yo, pilares que sostienen a las sociedades de ambos países, ¿no? La educación, la cultura, la política, la economía. Estos pilares que son quienes también cobijan los agentes de cambio para nuestras culturas y para nuestras sociedades, las adolescencias y las infancias de nuestros países, ¿no? Entonces, hablar de política hoy en día en México puede ser algo controversial. El maestro Benjamín no me dejará mentir cuando entre amigos decimos: no se habla de política y no se habla de fútbol, porque podemos salir mal, ¿no? Entonces, no sé si allá en su país sea igual, pero creo que son temas que en ocasiones llegan a causar mucha controversia y es lo interesante de abordarlos. La intención, entonces, de hablar de una política educativa, en este sentido, nos traslada automáticamente a pensar de el paradigma que tanto se habla en Latinoamérica con el capitalismo y con el neoliberalismo, de una teoría de la calidad. ¿Cómo vamos a determinar que los sistemas educativos, que algo tiene calidad en sí? Me remonto a la definición que hace el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuando habla acerca de que la calidad de un sistema educativo en la actualidad resulta de una integración de diferentes aristas, ¿no? Entre las que podemos encontrar la pertinencia, la relevancia, la eficacia, pero a su vez también la equidad, el impacto, la suficiencia. Entonces, estamos hablando que un sistema educativo mexicano, nayarita en sí, parte de la idea que para ser un sistema educativo de calidad y que ofrezca servicios educativos de calidad a su sociedad, debe de tener la integración de estas dimensiones. Sin embargo, cuando hablamos de calidad educativa, pues puede llegar a ser un concepto subjetivo para quien lo quiere interpretar. Para lo que en ciertos contextos se entiende por calidad educativa, para otros no. Digamos, yo ayer lo hablaba con mis estudiantes de maestría, cuando hablábamos de los diferentes escenarios en los que se desenvuelve el sistema educativo de aquí de México y de Nayarit. Para quienes están en las comunidades marginadas de la sierra, posiblemente contar con calidad o tener servicios de calidad sería posiblemente la idea de tener todos sus servicios para la operación mínima. Agua, luz, no sé, infraestructura, material completo. Si nos vamos a una zona más urbana, donde el nivel socioeconómico sea mayor, para ellos el significado de calidad va a ser otro completamente diferente. Entonces, hablar de la calidad, hay autores que lo mencionan como que puede llegar a ser hablar de una utopía a la que nunca vamos a poder llegar, de lo subjetivo que puede llegar a ser construir este concepto de calidad, ¿no? Entonces, a partir de eso es que pretendo mostrarles un escenario real de lo que ocurre en México, de lo que ocurre en Nayarit, presentar algunas cifras y por último dejar algunas preguntas de reflexión, porque al final del día nosotros como profesionales en ciencias sociales y en ciencias de la educación, pues tenemos la misión de ser estos agentes de cambio. Estos profesionales que lleguen a sus diferentes áreas de trabajo o con sus diferentes perfiles puedan incidir, puedan proponer y puedan innovar también, que es muy importante. Entonces, voy a compartirles pantalla para empezar con mi presentación. Bueno, he titulado a mi ponencia como la política educativa en Nayarit, es decir, desde un marco de referencia nacional hasta el contexto estatal. Me remonto un poquito al marco histórico y legal en el que se ha sustentado nuestro sistema educativo. Me remonto al periodo de la conquista española, donde se da este choque cultural del continente
Occidente y también hablar acerca de cómo este primer contacto y cómo este encuentro de dos culturas completamente diferentes fue de cierta manera lo que dio pie a la construcción de lo que apenas iba a ser un sistema educativo de nuestro país. Hablar también, por ejemplo, de la cultura mexica, cuando se establecieron, por ejemplo, los calpulli, los tepochcali, que eran templos para la enseñanza, pero que estos templos dividían a los jóvenes, dirigiéndolos obviamente dependiendo por su jerarquía social, quienes iban a ser eclesiásticos, quienes iban a aprender oficios referentes a la guerra, quienes iban a aprender de oficios relacionados con las actividades que desarrollaban en sus localidades de origen, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos a analizar que el sistema educativo se iba perfilando a la instrucción, pero que también una instrucción dirigida al servicio de oficios muy particulares. Uno de los primeros documentos que enmarca lo que hoy en día es nuestro sistema educativo en México, pues fue la primera constitución de nuestro país en 1813, que es cuando a partir del artículo 39 de esta primera constitución de nuestro país, México, se establece el derecho a la instrucción, es decir, que se analiza y se propone como una necesidad latente que las personas y los ciudadanos de México tuvieran en ese sentido algún tipo de enseñanza y de instrucción. Obviamente, esta instrucción iba más dirigida a, como ya les mencioné anteriormente, el aprender oficios, el dividir en cierto sentido o seccionar quiénes iban a ser dirigentes de la sociedad, quiénes iban a estar frente a cargos políticos en aquel momento, quiénes iban a estar en ramos de la industria, quiénes iban a estar en la guerra, quiénes iban a formarse más para el ambiente eclesiástico y religioso, ¿no? Entonces, comenzamos a analizar en este contexto que hay una segregación por ciertos aspectos, pero también empieza la división social, ¿no? Que es algo que sigue estando latente en muchísimos de nuestros pueblos y en muchísimos de nuestros países. También las siguientes constituciones, como la de 1824 y de 1857, siguen estableciendo en algunos de sus artículos la necesidad de hablar y de promover, la ilustración y la enseñanza. Obviamente, para estos años, el modelo educativo que regía nuestro país era primordialmente religioso. Fue hasta el siglo XIX donde el Estado empieza a considerar la necesidad de que el sistema educativo tuviera menos peso religioso y fuera más incluyente. En este sentido, para 1842, el Estado le encargó a la Compañía Lancasteriana, que era la única institución educativa en ese momento, que comenzara a instrumentar un sistema educativo. Entonces, comenzamos a ver que hasta el siglo XIX en México se comienza a estructurar como tal, de manera formal, un sistema educativo que se hablara como tal, no un sistema de instrucción o de enseñanza, sino un sistema educativo. También, en ese sentido, algunas fechas importantes. En 1867 se promulga la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, en donde por primera ocasión se habla de la educación primaria como gratuita y obligatoria. También para 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí el rango al derecho constitucional de todo ciudadano mexicano para tener educación laica, obligatoria y gratuita. En este sentido, José Vasconcelos, quien estaba al frente en ese momento, enunció un nuevo sistema educativo y comienza la educación rural como un sistema formal educativo. Para 1925, por decreto de la Secretaría de Educación Pública, es que surge entonces
se establece en el artículo 3º constitucional oficialmente una política del derecho a la educación, pero con un carácter socialista y para también dar cobijo y regulación a las que entonces eran escuelas o instituciones educativas privadas a seguir un mismo programa oficial en todo México. En ese sentido, el artículo 3º constitucional, que aún sigue vigente, habla acerca de la gratuidad y de la laicidad y sobre todo esta fundamentación del sistema educativo que es desde los ejes filosóficos, políticos y jurídicos que hoy en día siguen dando marco a nuestro sistema educativo. En esta imagen podemos revisar algunas fotografías de lo que en su momento fueron escuelas federales federales y rurales post la Revolución Mexicana. Obviamente aquí se comienza a configurar con muchísima más fuerza la identidad del docente, el peso cultural y el peso social que comienza a tomar la educación como agente de cambio, como agente que podría en aquel momento abrir las puertas a posibilidades y a una mejora de la calidad de vida, ¿no? Entonces, obviamente, estas fotografías son muy viejitas, por así decirlo, pero que retratan de cierta manera la realidad de lo que en aquel momento se vivió con la construcción de un sistema educativo como el mexicano. Hoy en día, a pesar de que estamos a varios cientos de años de distancia, pues podemos identificar que ciertas escuelas y ciertas localidades siguen en marginación. Y lo que vemos en estas fotografías posiblemente esté sucediendo en algunos rincones de nuestro país, desgraciadamente. Entonces, aunado a lo que mencionaba la ponente anterior, la maestra Rosamelia, es importante como profesionales identificar de qué manera podemos incidir para ser agentes de cambio y poder realizar propuestas, estar generando conocimiento nuevo que permita cerrar y acortar cada vez más estas brechas de discriminación, de marginación y sobre todo que las posibilidades para todos, porque tanto ella lo comentó, hablaba de la igualdad, de la equidad, de la importancia cultural y educativa, en todo caso que estos elementos aportan a la mejora de la vida en sociedad. Entonces, es nuestra responsabilidad también tomar esa batuta y analizar desde nuestros puntos o nuestras áreas de trabajo, nuestras zonas de formación, ¿qué podemos aportar? Me parece que hoy en día las sociedades y sobre todo los adolescentes, los profesionales que están en formación continua y quienes aún se están formando por primera vez, tienen esta posibilidad de mostrarnos diferentes perspectivas a las que ya existen, ¿no? Porque yo soy mucho de esa idea que el conocimiento no es algo que ya está terminado, que se puede retroalimentar y que mejor en hacerlo en sociedad para con ello poder contribuir a la mejora de todos y de todas. En ese sentido, contamos en nuestro país con obviamente hay muchísimos documentos más que les pudiera mostrar, pero no quiero que esto se vuelva como tedioso estar hablando únicamente del marco legal, pero de entre los más importantes con los que contamos es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe una Ley General de Educación que da la pauta para los programas y planes de los diferentes subsistemas educativos que tenemos en México. También a partir de la administración del gobierno en el que estamos actualmente, esto se hace cada sexenio, pero se cuenta con un programa sectorial de educación en el cual se proponen las estrategias y las acciones específicas para asegurar la mejora y alcanzar también los objetivos que se tienen en el ámbito educativo. En el esquema, bueno, este es un esquema del sistema educativo mexicano, obviamente va a tener más actualizaciones, pero hasta el momento identificamos
que para empezar contamos con una educación básica. Esta educación básica se divide en preescolar, en primaria y en secundaria, y que dependiendo del contexto, dependiendo de la ubicación geográfica donde nos encontremos, vamos a encontrar diferentes tipos de servicios. Estos tipos de servicios pueden ser generales, indígenas, comunitarios. También hablando de la educación básica secundaria, estamos hablando ya de un tipo de secundaria, comunitaria y para los trabajadores. También tenemos educación media superior, lo que se comprende como el bachillerato, ya sea general, tecnológico, que va dirigido a la formación de profesionales técnicos, y en ese sentido a la educación superior, en donde vamos a encontrar licenciatura, posgrados, obviamente educación normal. Estos en particular estamos hablando de las escuelas normales, quienes son formadoras de docentes particularmente. También como instituciones que ofrecen este tipo de nivel educativo tenemos a las universidades, ya sea tecnológicas, tenemos especialidades, maestrías, doctorados y postdoctorados. Estos niveles educativos los vamos a encontrar, y estos tipos de servicio, perdón, los vamos a encontrar como parte de este esquema del sistema educativo de nuestro país. Para el año 2012 y hasta ese año, durante la reforma que se hizo al artículo 3º constitucional, que es el artículo de la educación, se determina que es obligatorio que el sistema dé o brinde educación media superior laica y gratuita. Hasta ese momento, la educación media superior no se comprendía como obligatorio. ¿Sale? Esto también abre la brecha que hubo por muchos años, pues de rezago educativo. Al no haber una obligatoriedad, pues era más probable que los estudiantes abandonaran su formación cuando terminaban la secundaria. Hoy en día hay un poco más de conciencia por obtener su certificado de bachillerato y así poder aspirar a mejores condiciones de vida. Algunas cifras de relevancia, bueno, en el contexto educativo mexicano, en este caso les muestro algunas cifras en cuanto al analfabetismo que podemos encontrar en nuestro país. Hasta el 2020 contábamos con un 4.7% de personas analfabetas en México. Esto significa a más de 4 millones de personas que hasta el 2020 no sabían ni leer ni escribir. De acuerdo a las cifras igual del INEGI, podemos identificar que para el 2020, 4 de cada hombres y 6 de cada mujeres no sabían leer ni escribir. Quiere decir que para el 2020 teníamos desgraciadamente más mujeres analfabetas que hombres. Obviamente se ve cómo ha ido decreciendo este porcentaje, pero sigue siendo alarmante que en pleno siglo XXI contemos con personas que no cuentan con estas habilidades básicas que les permitirán desenvolverse de mejor manera en la sociedad. Esto es reducir, es cerrarle las puertas de cierta manera para que no puedan aspirar a ciertas mejoras de su calidad de vida. Entonces, aquí, hablando de la política educativa, habríamos que repensar cómo las políticas educativas están incidiendo, obviamente, en que disminuya este porcentaje, pero repensar en qué nos hace falta para terminar de erradicar el analfabetismo en México y obviamente en los demás países de Latinoamérica. En Nayarit, si ustedes se fijan en la gráfica, la media de México está por el 4.7% y Nayarit está por un poquito abajo de la media, 4.5% de analfabetas en nuestro estado. Esto con cifras del INEGI hasta el 2020, de 15 años en adelante. Ahora bien, en cuanto a lo que enmarca nuestro sistema educativo en Nayarit, vivimos hasta el 2020, de acuerdo al censo del INEGI, más de 1 millón de personas, 1.235.456 personas, y ocupamos el nivel 29 a nivel nacional por número de habitantes. También es importante señalar que en cuanto a la escolaridad de los habitantes de nuestro estado, se estima una media, un porcentaje del 9.7%.
9.7, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que en Nayarit, a nivel nacional, la población de entre 15 y más tiene 9.7 grados de escolaridad, lo que significaría que en esta media un poco más de la mitad de la secundaria concluida o el primer año de bachillerato. Es decir, que la media en nuestro estado es que nuestras mujeres y hombres nayaritas lleguen al primer año de bachillerato. Esta es una cifra alarmante de cierta manera, si lo vemos un poquito más abajo. De cada 100 personas de 15 años y más en Nayarit, 5 no tienen ningún grado de escolaridad. 49 tienen únicamente educación básica terminada, 24 finalizaron la educación media superior y 22 concluyeron la educación superior. Estas son cifras hasta el 2020. En cuanto a la asistencia escolar, pues tenemos un buen porcentaje y un buen rango de personas que asisten hoy en día a la escuela. De 6 a 14 años de edad, el 95% de las niñas y niños asisten a lo que es la escuela. Entonces, la media nacional es de 94, quiere decir que Nayarit está por un punto encima de la media. Vemos en la segunda gráfica de abajito que quienes más asisten a las instituciones educativas a seguir o a formarse son niños y niñas de entre 6 a 14 años de edad. Pero también vemos que es en bachillerato y a nivel de educación superior, universidades, institutos tecnológicos, la cifra va decreciendo. Tenemos únicamente, en este caso, solamente un 49% de mujeres que siguen estudiando y un 45% de hombres que sigue asistiendo a su formación superior. Hablar un poquito también acerca del marco conceptual que da contexto a nuestro sistema educativo. Como muchos sabemos, el boom de las competencias, el boom de los aprendizajes esperados, de los aprendizajes clave, es lo que ha permitido dar cierta luz, de cierta manera, a la didáctica y al actuar profesional de los docentes y quienes nos dedicamos a la formación. Sin embargo, me parece que ha fallado un poco la reestructura y en ese sentido siento que hace falta mucho trabajo por hacer en cuestión de equidad y de igualdad en el sistema educativo, ya que conceptualmente tenemos elementos que aportan para hacer muchísimo, pero los contextos desfavorecidos, desgraciadamente, como sucede en muchas sociedades, son quienes siguen y siguen echándose un poquito para atrás y siguen estando en esta brecha, desgraciadamente, sociocultural y también educativa. Ahora imagínense la brecha que se seguirá abriendo con el paso de la pandemia y con quienes tuvieron que desertar de su educación por no tener recursos económicos, por no contar con un dispositivo móvil, por no contar con servicios de internet en casa. Esto se ha visto obviamente reflejado en los índices de resultados de las evaluaciones que se realizan en nuestro país. Y hubo un descontento, me permito decirlo, a nivel nacional por parte de muchos docentes cuando se determinó que por la pandemia no se podía reprobar a los estudiantes. Y fue una decisión que puede sonar obviamente política si lo analizamos así, ¿no? El hecho de que muchos docentes explicaran y expusieran en los foros qué tanto bien o mal le iba a afectar a nuestros estudiantes, pues no poder contar con una retroalimentación certera de cuál fue su desempeño en sus momentos de formación, qué tanto les iba a perjudicar a la distancia. Si anteriormente hablábamos que nuestro sistema educativo en México va, a diferencia de países del primer mundo como Suiza, Finlandia, etcétera, etcétera, 20, 30 años atrás, imaginémonos ahora con la pandemia qué tanto se va a abrir este escenario y qué tanto le va a implicar también al docente seguir trabajando a marchas forzadas. Las políticas en México, de cierta manera, quiero suponer que en otros países sucede igual, en lugar de ser preventivas, pareciera que son compensatorias. Es decir, como dicen también en muchos lugares, ¿no? Hasta que ya está llorando el niño, vemos dónde le duele. Pero no cuidamos que ese niño se cayera.
¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sería importante replantear las políticas educativas existentes para que, más que ser compensatorias a una brecha que cada vez se abre más y más, prevenir que esa brecha no se abra. Y tomar las medidas necesarias y estratégicas para incidir de manera eficaz y efectiva en los trabajos que ya se hacen en el sistema educativo mexicano. Tenemos docentes muy capaces, tenemos programas que han sido de asistencia política, pero también asistencia social en nuestras escuelas, pero que desgraciadamente no hay un proyecto de nación que vaya dándole continuidad a esos proyectos. Si llega una administración, se modifica, llega la siguiente y también se modifica. Entonces, es importante que lo repensemos. Voy a cambiar la diapositiva. Hablando un poquito acerca de las pruebas estandarizadas que se realizan en nuestro país. Bien recordamos, estas pruebas estandarizadas son auspiciadas. Ya llevar eso, lávate los dientes. Tenemos un micro prendido por ahí, gracias. En este sentido, hay que recordar que las pruebas estandarizadas que se realizan en los diferentes países han sido supervisadas, orientadas y obviamente, como les mencionaba, auspiciadas por organismos internacionales como la OCDE, como el Banco Mundial, la ONU, la UNESCO, y que esto a su vez pues nos da un marco de referencia de hacia dónde van a apuntar las políticas educativas de los diferentes sistemas educativos en nuestro país. En México en particular se aplica obviamente la prueba Planea. Esta evalúa aprendizajes claves en el área del lenguaje, comunicación, matemáticas, pero también desde hace algunos años se integra la parte de evaluar y de conocer las habilidades socioafectivas de nuestros estudiantes. En la semana tuve la oportunidad de que una alumna expusiera acerca de la importancia de evaluar la parte formativa de los valores, pero lo subjetivo que puede llegar a ser y lo complejo que puede llegar a ser evaluar valores, porque nos podemos remitir a únicamente evaluar si el alumno sabe, por ejemplo, qué es la honestidad, qué es la responsabilidad. Pero de nada me sirve bajo un escenario de competencias para la vida, del saber cognitivo, del saber hacer, del saber ser, que el estudiante únicamente sepa el concepto del valor, sino que como docente y en el marco de una evaluación y de una educación integral, es importante conocer que lo sepa evidenciar y que sobre todo esto lo pueda llevar a su contexto social y a su realidad social y familiar, porque es en donde va a incidir lo que aprendió en la escuela. De nueva cuenta, habrá que ver en este sentido que las políticas hoy en día no están respondiendo hasta el momento a que estos aprendizajes se vean socializados de manera positiva en nuestra sociedad y en nuestro contexto educativo, ¿sale? Hay escuelas o instituciones que se siguen yendo más por enfocarse únicamente a aprobar estos exámenes, cuando se está descuidando la parte integral, humana, social y socioafectiva de la formación de nuestros estudiantes. Se vuelve una meta aprobar este examen cuando nos toque que nos evalúen así, ¿no? Incluso mucho se hablaba de instituciones que centran todas sus actividades cuando saben que van a ser evaluados a que sus alumnos pasen el examen. Pero ¿dónde está quedando la información integral y dónde está quedando entonces las políticas de prevención y de formación en el sistema educativo? Tenemos un marco muy amplio y muy enriquecido, me parece, en lo particular de lo que podemos hacer, pero los programas se siguen modificando, se siguen adaptando y muy a nuestro pesar, algunos programas que nos permitían crecer de cierta manera o que nos permitían incluir a los padres de familia, a los directivos, a la comunidad educativa en general, se eliminan. Un claro ejemplo es, hace poco se eliminó en México lo que es las escuelas de tiempo completo, que en su momento fueron escuelas de calidad y que tanto bien le hicieron en su momento a las madres trabajadoras, que les permitía
tener a sus hijos en la escuela recibiendo formación mientras ellas trabajaban. Entonces, la disposición fue eliminarlos y esto obviamente impacta de manera social, no solamente socioeconómicamente, sino educativamente en nuestra sociedad. Hasta los resultados del 2017 vemos que Nayarit en el tercer grado de secundaria, cuando fue evaluado a nivel nacional con Planea, estábamos únicamente por arriba de la media en el nivel básico de lenguaje y comunicación en el nivel secundario. Todos los demás niveles que son más complejos, es decir, el nivel 1 o el N1 es el más básico y vamos avanzando por complejidad hasta el N4. ¿Sale? En ese sentido, Nayarit despunta un poquito, tiene un nivel arribita de la media, que arriba se puede observar 33.8, nosotros obtuvimos 37.2, pero en los demás vemos que quedamos por debajo de la media. Aquí habría que repensar cómo los programas federales se están aplicando en todo sentido en nuestro estado y no se está viendo una incidencia efectiva en el resultado de las pruebas estandarizadas. En las matemáticas, por ejemplo, igual Nayarit está para el 2017, los resultados del 2017 está por un poquito, 2 décimas arriba de lo que es la media del país, también un poquito por encima de matemáticas, del nivel 2 de matemáticas, y esto nos sitúa de cierta manera igual entre la media o un poquito abajito de ella. Hoy en día, con la nueva administración y con el gobierno actual que tenemos, se hizo la reformulación o el replanteamiento de la necesidad de crear una nueva escuela mexicana, que es así como se le denomina. Algunas directrices de esta nueva escuela mexicana pues son desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, promover la honestidad, los valores y la mejora continua. También que esta nueva escuela mexicana será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Promoverá en su plan y programas de estudio perspectivas de género, conocimiento de matemáticas, lectura, escritura, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a analizar esto, en el documento suena excepcional, pero en la práctica habrá que analizar cómo es que las instituciones, los subsistemas que yo les mencioné hace un momento han ido adoptando esta nueva forma de ver al sistema educativo de nuestro país. Es un reto, obviamente, para los docentes estar en actualización constantemente y reformas que vayan modificando de ciertas maneras lo que conocemos del sistema educativo, pero que también son una oportunidad para salir de esa zona de confort que en ocasiones podemos llegar a caer, ¿no? Entonces, esta escuela mexicana fue la propuesta o es la apuesta que tiene la administración de nuestro país actualmente, y que la apuesta en este sentido a varias dimensiones para una formación integral, cognitiva, física, emocional, cívica, moral y estética. En este sentido se aboga por obviamente como su nombre lo dice, una formación integral. Y en este sentido, el peso de las políticas educativas es sustancial. Hablar directamente de las políticas educativas me parece un acierto cuando lo analizamos desde la perspectiva de quienes están en el contexto. Me parece que ha sido un gran desacierto por parte de muchos países que las políticas se construyan desde una oficina o desde un escritorio, cuando quienes estamos en el contexto educativo, en el contexto social, nos damos cuenta de las verdaderas necesidades y de las verdaderas zonas de oportunidad que tiene cada uno de los subsistemas. Y algunos objetivos que se tienen o algunas metas que se tienen para este sistema educativo o la propuesta de este nuevo sistema educativo es que el currículo sea compacto, accesible, flexible y adaptable al contexto, factible y viable, que atienda equilibradamente diferentes ámbitos, que contribuya a la formación de personas técnicamente competentes, socialmente comprometidas en la formación de grandes problemas nacionales y globales,
lo que implica fortalecer la formación ciudadana, que ofrezca la formación de niñas y niños, las convicciones de favor de la justicia, la libertad, la dignidad y otros valores fundamentales. Insisto, cuando se habla desde el deber ser, puede llegar a sonar un discurso bastante sólido, bastante contundente, pero en la realidad analizamos y nos damos cuenta de muchas situaciones que opinan lo contrario. Les platico una experiencia con una prueba Planea que fue aplicada obviamente de manera estandarizada en nuestro país hace varios años y que en este sentido se observó por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que los jóvenes de todo el país, principalmente, por ejemplo, aquí en Nayarit, chicos de la zona de la sierra, de lo más alejado, contestaban un ítem, una pregunta de manera errónea. Entonces, esto brincó mucho cuando se hicieron la retroalimentación a los instrumentos, porque todos nuestros muchachos están saliendo mal en esta pregunta de la prueba Planea. Cuando se analizó el reactivo, en este sentido, se identificó una palabra que les brincaba mucho a los estudiantes, que era la palabra microchip. Cuando nosotros aprendemos o estamos en un proceso de aprender de lectoescritura, sabemos que el proceso cognitivo implica que socialicemos nuestro conocimiento y que la palabra la identifiquemos en el medio ambiente donde nos desenvolvemos. Si yo ahorita les digo a ustedes la palabra lápiz, ustedes inmediatamente generan una imagen en su cabeza de lo que es un lápiz, porque lo conocen, porque lo han tocado entre sus manos, porque lo han utilizado. Cuando a ellos, a estos chicos en la prueba Planea, se les preguntó, ni siquiera era sobre el funcionamiento de un microchip, se les preguntaba sobre una pregunta de matemáticas, que tenían que sumar, dividir, no recuerdo exactamente. Ellos no entendían qué era un microchip. En su cabeza no lo alcanzaban a visualizar. A diferencia de chicos, por ejemplo, que estaban en un ambiente social, socioeconómico, de nivel medio, alto, en una zona urbana, identificaban perfectamente lo que era un microchip. A lo que voy con esto, que en el discurso se habla de contextualizar el currículo, pero en la práctica sigue sin suceder esto. Un ejemplo tan claro para mí fue esa situación. En aquel entonces yo trabajaba para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y nos dimos cuenta de eso. ¿Qué tan socializados están nuestros estudiantes con la realidad que pretendemos evaluar? En ocasiones, a la distancia y en las zonas marginadas en las que viven, no alcanzan a socializar todo lo que el currículo les está solicitando. Pues habrá que repensar y nos hace falta mucho sobre el actuar de las políticas educativas que realmente incidan en la realidad educativa de nuestro estado. Tenemos instituciones alejadas en la zona serrana del Nayar, de la Yesca, de la zona de Guajicori, colindante ya con Zacatecas, con Jalisco, que siguen siendo instituciones educativas muy alejadas, que no cuentan con servicios básicos de agua, drenaje, no sé, electricidad. También me tocó conocer una institución en la Sierra del Nayar. Cuando llegamos tenían un excelente equipo de cómputo listo en un preescolar para ser utilizado y a nosotros como observadores nos encantó. Pero les decíamos, ¿por qué está empolvado? ¿Por qué no se ha utilizado? A lo que las maestras contestaron que ellas nunca han tenido electricidad en el plantel. Entonces, se les mandó sin haber consultado el contexto real en el que estaban ubicados. Y nosotros, como personas ajenas a la situación, que fue lo que preguntamos ingenuamente, ¿por qué no ponen luz aquí? Y nos explicaron que para poder llevar electricidad a esa zona específica de la sierra era gastar millones y millones que ellos no tenían. Entonces, me remonto a con lo que inicié en mi participación. Cuando hablamos de calidad en los servicios educativos, cuando hablamos de la incidencia de la política educativa, puede ser tan objetivo dependiendo del contexto, tan subjetivo dependiendo del contexto en el que nos estemos relacionando. Por eso es necesario que quienes diseñan las políticas educativas estén en campo, observando las necesidades reales. Porque en ese sentido vamos a seguir teniendo planteles
que parece que están diseñados para el nuevo mundo, pero en contraste tenemos otros planteles que no tienen ni agua para lavarse las manos, un drenaje, un baño digno para sus estudiantes. Entonces son las realidades que me imagino que también padecemos no solamente México y Nayarit, sino muchos de los países de Latinoamérica. Entonces es importante igual retomar esto, ¿no? Cómo nosotros desde nuestra formación en ciencias sociales, en educación, podemos ser agentes de cambio para proponer incluso reformas de ley, políticas nuevas, factibles y contextualizadas, como aquí lo menciona el documento, pero que realmente signifiquen impactar en la realidad de esas adolescencias y de esas infancias. Algunas preguntas ya para cerrar que les dejo, pues es en ese sentido. ¿Es el entorno político un factor determinante para el avance o el retroceso de los sistemas educativos en Latinoamérica? Desconozco o hasta el momento no conozco la realidad o la condición en la que se encuentra el sistema educativo en Perú en cuanto a este marco político, pero sí me gustaría escucharles, ¿no? Cómo se desenvuelve hasta el momento en Lima, en Perú, y qué papel jugamos como profesionales de las ciencias sociales y de la educación como agentes de cambio para la mejora de las sociedades. ¿Qué podemos hacer? Porque observamos la necesidad, la detectamos, y pensamos mil y una formas en que podemos solventarlo. Ok, pero vámoslo pasando a un artículo, a una propuesta, a una conferencia, algo que resuene en otras personas, ¿sale? Esa sería mi participación y pues les agradezco mucho la atención que me prestaron. Muchas gracias, maestra Brenda. Excelente su exposición. Gracias, maestra Brenda. Jóvenes, ¿alguna participación que quieran hacer? ¿Algún punto de vista? ¿Una duda? ¿Un comentario? Adelante. Tenemos espacios de 10 minutos y los últimos 5 minutos para cerrar. Adelante. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a las políticas educativas, a los contextos? Los escuchamos. Adelante, maestra Rosa. Maestra Brenda, me pareció excelente el inicio de la exposición sobre el tema de la educación rural en México, ¿no? Que es algo que en nuestros países, en América Latina, nos afecta tanto por el tema ahora de que en realidad la realidad no ha cambiado mucho en el sentido de que los recursos siguen siendo insuficientes, la paga de los profesores muy poca y persisten los problemas de desigualdad. Yo me refería al tema de las poblaciones indígenas y el acceso a la educación, pero me gustaría preguntarle, ¿cómo es el tema de género? ¿Cómo ha sido con las profesoras, la señorita profesora, en la educación rural en México, ¿no? Desde, históricamente tal vez me pueda decir si ha habido presencia de mujeres en la educación rural desde su inicio o recién. Sí, claro que sí, maestra. Fíjese que el conocimiento que yo tengo en cuanto a la educación rural, tuve la fortuna de conocer a una maestra que en los años 70 ella inició como maestra rural. Lo que en aquel entonces hacían era que de la secundaria las invitaban a participar, a irse a un internado para asignárseles una localidad a la que iban a ir como maestras, pero no tenían una formación formal en todo caso para ser docentes de educación rural. Lo que se comenzó a hacer como parte de las políticas en aquel momento de los años 60 y 70 fue tomar a quienes ya tenían cierta preparación, por ejemplo, quienes ya tenían secundaria o iniciando su bachillerato, invitarles y obviamente mandarlos a las zonas más alejadas para poder llevar la instrucción y la enseñanza. Sin embargo, hoy en día en nuestro país, desgraciadamente la educación rural sigue siendo de la más abandonada, de la más... pues por así decirlo, no hay una gestión y una organización que dé peso y que dé formalidad a la instrucción de la educación rural en Nayarit. Un ejemplo sencillo,
nos tocó ir a preguntar estadísticos a un subsistema aquí en Nayarit, estadísticos para saber cuántas escuelas tenían, cuántos alumnos, cuántas maestras y maestros tenían. Le contesto con eso y con esto. Ellos no sabían la cantidad. Tenían formatos de años pasados. Me dijeron, permíteme, voy a conseguirte el documento. Sabemos que hay un contexto muy complicado, que las distancias son largas, que tenemos que mandar a docentes que van a tener que viajar en avioneta, en remuda, en raite, que van a tener que acampar días, y que esto también implica hoy en día que también sean maestras, no únicamente maestros. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo, la perspectiva y el respeto en las zonas rurales por el maestro sigue prevaleciendo. Es decir, este imaginario social de guardarle respeto y de considerar al docente como una persona sabia, pues obviamente sigue prevaleciendo, y es lo que sigue alimentando como esta idea de la importancia de tener un docente en nuestras comunidades rurales. Entonces, eso me parece muy interesante. Muchas gracias, maestra Brenda. Efectivamente, eso era lo que yo quería saber, ¿no? La importancia del docente, ¿no? Yo escuché una exposición de una mexicana hace unos meses, me parece, que hablaba de la docente rural, ¿no? Cómo crece la denominación la señorita profesora, ¿no? No es la señora profesora, no es la señora, no, la docente, es la señorita, y cómo eran jovencitas y habían condiciones sociales muy estrictas para que ellas dictaran sus clases. Muchas gracias. Que yo claro, maestra, que yo les pudiera platicar muchas experiencias, no mías, sino de amigas muy cercanas que les tocó comenzar su servicio profesional docente siendo maestras rurales. Entonces, así rapidito, el caso de una muy cercana amiga mía que le tocó ir a una comunidad y de repente les llegó un forajido que venía huyendo, no saben por qué, no saben de dónde, y como ella era maestra unitaria en esa comunidad alejada, dice ella, de la mano de Dios, pues llegan ahí personas que vienen huyendo por diferentes circunstancias, crímenes, etcétera, ¿no? Y ella y su compañera dormían en el salón de clases, vaya. Cuando se enteraron, las personas de la comunidad, lo que fueron literal fue tomar machetes y lo que tuvieran para sacar a esa persona de ahí, para defender a las maestras, porque esta persona les había pedido poderse quedar en la institución. Entonces, me parece que es un claro ejemplo que a lo mejor no sucede en el 100% de las localidades, pero que sigue habiendo ese respeto y esa denominación que al fin de cuentas, al final del día es la conciencia de que la educación te va a abrir una puerta diferente para mejorar tu realidad. Entonces hay que cuidarlo. Y en ese sentido hay que cuidar a la persona que nos trae esa posibilidad, que al final del día es el docente. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Nos quedan 5 minutos para cierre a esta tercera ponencia. Hay una preguntita por aquí, dice, ¿existe una diferencia en rendimiento escolar? ¿Pueden ser muchas variables o simplemente en notas escolares entre hombres y mujeres? ¿Puedo observar una diferencia en asistencia? Esto depende también mucho de, contestando a tu pregunta, gracias Jean-Pierre, es importante entender que las diferencias contextuales en nuestro estado varían y han tenido una evolución como en todos los países y en todas las sociedades sucede, ¿no? Y en este sentido hablamos que en ocasiones se toma incluso generacionalmente a los hombres o los varones, por muchas décadas se consideró como que el hombre tenía que estudiar hasta cierto grado y de ahí seguir trabajando. O viceversa, ¿no? En todo caso se entendía que la mujer no podía estudiar, que debía de quedarse en casa y esperar hasta que pues se hablara o se viera la posibilidad de que se casara. Tenemos hoy en día niñas en la Sierra de Nayarit que desgraciadamente a los 10, 11 años ya las están casando para formar y empezar con una vida
en matrimonio, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente que se van a ver afectados los indicadores que tenemos de asistencia, tanto de hombres y mujeres, pero puede ser contextual. En otras zonas del estado, por ejemplo, se vio una disminución de la asistencia por parte de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos en la zona sur de nuestro estado, Bahía de Banderas, cuando se desató toda esta ola de violencia y esta situación de narcomenudeo se exponenció a gran medida. Pues que muchos de nuestros estudiantes preferían salirse de estudiar para poderse dedicar al crimen organizado. Y esa es una realidad. Toda la subcultura del narcotráfico, incluso hoy en día conocemos de muchas series de televisión que hablan acerca de la cultura del narco, que cada quien tiene su opinión muy respetable, pero que es importante que entendamos que es parte de. A mí me tocó participar en educación primaria y tenía estudiantes que me decían que de grandes ellos iban a ser narcos, por ejemplo, ¿no? Ayer lo comentaba en una clase, en su momento fueron querer ser narcotraficantes, hoy en día quieren ser TikTokers o hacer streaming de videojuegos, ¿no? Entonces, es muy contextual. También esta parte de hacia dónde ellos dirigen su formación tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el contexto en el que se desenvuelven, y obviamente tendríamos que analizar la zona por municipio, por contexto de por qué es esta disminución en las estadísticas de participación escolar, pero de que hay situaciones que pueden ser socioeconómicas, culturales, políticas, incluso de seguridad también. Es muy importante. No quiero sonar tan fatalista porque yo sé que la exposición de la maestra Rosa Amelia nos hablaba acerca de la cultura y resaltar la importancia de los pueblos, pero es importante que también se conozcan problemáticas, porque en ocasiones nos imaginamos una situación diferente, pero aquí la tarea y lo que yo les digo a mis estudiantes es, la tarea no es identificar el problema, sino desde nuestro perfil profesional, desde nuestra práctica, impulsar a que los jóvenes cambien esa perspectiva. Enseñarle al niño o a la niña que no hay únicamente un escenario en el que puede ser narcotraficante, puede ser TikToker, que él puede ser lo que él quiera ser, pero que para poderlo hacer necesita tener una formación que le abra pues la perspectiva hacia un mundo que desconoce, que no se quede con lo único que ve en su celular o lo único que ve en televisión o lo que le transmiten las telenovelas, ¿no? Muy bien, maestra, excelente. ¿Alguien más, jóvenes? Acá Marco nos dice, excelente ponencia, maestra, que da a conocer las realidades de nuestros temas que se viven en Nayarit. Felicitaciones. Saludos, Marco. Jean-Pierre le agradece la respuesta. Dice, muchas gracias por su respuesta. No hay de qué, Jean-Pierre. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, muchachos? Recuerden que esto es para ustedes y de ustedes. Así de que no se queden con dudas, comentarios. Aquí serán bien escuchados y atendidos. Y pues muchas gracias por sus buenos comentarios. Yo creo que esperamos el maestro Benjamín y tanto su servidora estarlos viendo próximamente, pero en vivo y a todo color por allá. Claro que ¿Qué sí. acciones se están tomando en el derecho, en el tema de los derechos humanos? Ok, como parte de las propuestas para renovar y para poder acercarse al tema de los derechos humanos, principalmente lo que yo he observado, a menos que el maestro Benjamín quiera comentar algo, hay diferentes mecanismos por los cuales la Comisión de los Derechos Humanos ha intervenido. Se encuentran hoy en día lineamientos que aluden a ciertas estrategias para disminuir y para erradicar la discriminación dentro de los centros escolares. Existen normativas hoy en día y programas, por ejemplo, el programa en bachillerato Constrúyete, Yo no abandono, Yo decido. Tenemos también por parte del Congreso del Estado un día en el que se dirige específicamente a los derechos humanos, o en este caso a los derechos de las niñas y niñas de nuestro estado, que son jornadas de conferencias también dedicadas a los niños y niñas,
que para mi punto de vista les hace falta muchísima más difusión. Les comentaba que en todo sentido, cuando hablamos de esta formación integral, damos por hecho que se va a dar con las buenas acciones del docente, pero no, como su nombre lo dice, es necesaria la formación, es necesario que el docente tenga habilidades para poder impulsar en los estudiantes justamente el desarrollo de la ética, de los valores y que sea consciente de los derechos y obligaciones que tiene como niño, como adolescente, ¿no? Entonces, se ha estado trabajando, hay mecanismos ya establecidos por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Los padres de familia saben que pueden acercarse a esta comisión en caso de que su hijo haya sufrido algún tipo de discriminación, dígase por algún compañero, docente, directivo. Aquí la situación es ver qué tanto seguimiento se les está dando hoy en día a esas situaciones. Sabemos que la parte de la burocracia ralentiza muchísimo estos procesos, pero de que hay mecanismos que se pueden activar en caso de que alguna persona sufra de alguna discriminación a sus derechos, por supuesto que hay mecanismos que se pueden realizar para actuar y para erradicar la situación. Y obviamente esto también se ha visto reflejado en las reformas curriculares que se han hecho y sobre todo que se hacen modificaciones para incluir en los planes y programas de estudio la parte de la formación socioemocional y de las habilidades socioemocionales. Desde mi punto de vista, en ocasiones quienes más lo necesitamos somos los docentes, que en ocasiones se nos olvida el impacto de nuestras palabras a los estudiantes y es algo que tenemos que cuidar porque estamos en la formación de un nuevo individuo, ¿no? Entonces, pero de que hay, sí lo hay, pero habrá que ver cómo sigue avanzando y cómo se sigue perfeccionando. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Brenda, muchísimas gracias, maestra Rosa, muchísimas gracias, doctora Mica. La verdad que este esfuerzo compartido, pues realmente está dejando aprendizajes significativos y lo que buscamos que nuestros alumnos y los que nos visitan realmente se conviertan en agentes de cambio, ¿no? Que ese es el primer objetivo que queremos lograr con este primer acercamiento en el segundo foro que estamos haciendo en el tercer día, cuyo objetivo pues ya de sobra se conoce, ¿no? Entonces, agradecerle a todos por su tiempo prestado, recordarles que este link estará en Classroom. Quien no está en Classroom, pero se encuentra en los demás salones, favor de solicitar el link y con gusto para que se puedan anexar. También las preguntas y las presentaciones también se encontrarán en este mismo apartado. Entonces, salvo doctora Rosa, doctora Brenda, quieran decir algunas palabras, sería todo. Y también la doctora Mica. Adelante. Muy bien. Maestra Brenda, adelante, por favor. Ok, únicamente agradecer la invitación por parte de ustedes, maestra Rosamelia, doctora Milka, igual seguir invitando a los chicos para que los domingos que faltan se sigan conectando y que estén abiertos a escuchar nuevas perspectivas, nuevas formas, a lo mejor en este momento no conocidas por ustedes, de cómo se están haciendo las cosas en otros lugares del mundo. Eso es sumamente enriquecedor. También para nosotros nos deja un gran aprendizaje, conocer un poco más del contexto de un país hermano como lo es Perú. Entonces, creo que este enriquecimiento mutuo nos va a permitir establecer pues vínculos más cercanos y sobre todo un cambio de conciencia, ¿no? Que tanto es necesario hoy en día en la sociedad. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias, maestra Brenda, maestro Benjamín, por esta aula. Ha sido llena efectivamente de aprendizajes y también momentos emotivos porque hemos tocado el punto de la educación y también la trayectoria de lo que han pasado en nuestros países. Entonces, para mí ha sido muy gratificante. Espero que se fortalezcan nuestros lazos, que continuemos y que todos los participantes a esta aula hayan podido sentirse satisfechos como nos sentimos nosotros de haberles brindado esto. Haré llegar el documento necesario para el Classroom, la PPT, y con eso me despido hasta el domingo que viene, y muchas gracias a todos, muchísimo. Muchísimas gracias a todos, les agradezco su tiempo.
Y por nuestra parte sería todo. Que tengan un excelente día y bonito fin de semana. Nos vemos. Que estén muy bien. Felicidades a los ponentes. Muchas gracias.